Luz y verdad, niños. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos. Veamos algunos conceptos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. Veamos los elementos que forman un ángulo. Tenemos el vértice, que es el punto de unión de los dos rayos, y tenemos los lados. En este caso tenemos el lado formado por el rayo AB y el lado formado por el rayo AC. ¿Cómo se denota un ángulo? Se denota de la siguiente manera: el ángulo BAC o el ángulo CAB. Siempre tenemos que poner en el centro el vértice, ¿de acuerdo? El punto que forma el vértice tenemos que ponerlo en el centro. Además tenemos que la medida del ángulo BAC es igual a alfa. Debemos de tener en cuenta que la unidad de medida en la que está expresada un ángulo son los grados. Veamos su clasificación. Según su medida, los ángulos se clasifican en ángulos agudos. Son aquellos que son mayores a 0 grados, pero menores que 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. Es el ángulo que es mayor a 90 grados, pero menor que 180 grados. También tenemos el ángulo de una vuelta o de vuelta completa. Es aquel ángulo que mide exactamente 360 grados. Tenemos también el ángulo llano, es aquel que mide 180 grados. Y el ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados y sus lados son perpendiculares. Recordemos que para que un ángulo mida 90 grados, tiene que tener este cuadradito. Este cuadradito al lado del vértice nos indica que este ángulo verdaderamente mide 90 grados. Continuemos. Vamos a ver la clasificación de los ángulos según su relación. Tenemos los ángulos complementarios, los cuales sumados nos dan 90 grados. También tenemos los ángulos suplementarios, los cuales sumados nos dan 180 grados. Además tenemos los ángulos opuestos. Son dos ángulos que tienen el vértice común y los lados de uno son las prolongaciones del otro. Veamos en la figura, cuando dos rectas se intersectan, cuando dos rectas se cruzan, forman ángulos opuestos, los cuales van a tener la misma medida. En consecuencia, en este caso, alfa va a ser igual a beta. También tenemos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Ese rayo que parte su vértice y lo divide en dos ángulos de igual medida. Veamos en la figura. El rayo OP es bisectriz del ángulo AOP. De esta manera, el ángulo AOP va a ser igual o va a tener la misma medida que el ángulo POB. Observemos la figura. Tenemos la medida del ángulo AOP, alfa, y la medida del ángulo POB también es alfa. Bien, niños, enseguida vamos a aprender a usar el transportador. En primer lugar, vamos a situar el vértice del ángulo en el centro del transportador. Luego vamos a hacer coincidir un lado del ángulo con el grado 0, como lo podemos ver aquí en la figura. Entonces, ¿qué ángulo está formado por 90 grados? El ángulo recto. Si nosotros tenemos un ángulo de 39 grados, el ángulo se va a llamar agudo. Recordemos que el ángulo agudo es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Si nosotros tenemos un ángulo de 136 grados, ¿qué nombre va a tomar? Muy bien, ángulo obtuso.
Si tenemos un ángulo que mide 180 grados, se va a llamar, correcto, ángulo llano. Si tenemos un ángulo que mide 227 grados, se va a llamar cóncavo. Es el ángulo que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Si tenemos un ángulo que mide 360 grados, se va a llamar de vuelta completa o ángulo de una vuelta. Veamos algunos ejemplos. Se sabe que la medida del ángulo ADB es igual a 60 grados. Nos muestran la figura y nos piden hallar X. De la figura sabemos también que el ángulo ADB es igual a X más 18 grados. Entonces vamos a proceder a plantear una ecuación. Nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. X más 18 grados es igual a 60 grados. Vamos a despejar la X. El 18 está sumando, pasa al otro lado restando. Resolvemos la operación. 60 menos 18 nos queda 42. ¿Cuánto vale X? 42 grados. Veamos otro ejemplo. Determina el valor de m más n en el siguiente gráfico. Podemos ver que tenemos dos rectas que se cruzan, dos rectas que se intersectan, y eso nos da ángulos opuestos por el vértice. Veamos, eso quiere decir que 3m más 7 va a ser igual a m más 37. Y 2n más 23 va a ser igual a n más 33. Por ángulos opuestos por el vértice, vamos a plantear entonces nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación va a ser 3m más 7 igual a m más 37. También tenemos que n más 33 va a ser igual a 2n más 23. Entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación para poder llegar a nuestro objetivo, que es m más n. ¿Cuánto será? Vamos a ver. Una vez planteadas nuestras dos ecuaciones, vamos a despejar rápidamente en la primera ecuación la letra m y en la segunda ecuación la letra n. 3m más 7 es igual a m más 37. Despejamos m. 3m queda en el mismo lugar. M está sumando, pasa al otro miembro restando, menos m. 7 está sumando, pasa restando. Realizamos las operaciones. 3m menos m nos quedaría 2m. Resolviendo las operaciones nos queda 2m igual a 30. 2 está multiplicando, pasa dividiendo, m igual a 15 grados. Realizamos la segunda ecuación. Tenemos 2n menos 23 igual a n más 33. Despejamos n. Nos quedaría 2n, se queda tal como está. N que está sumando pasa al otro lado restando, menos n más 23 pasa al otro lado, menos 23. Realizando las operaciones nos queda n igual a 10. Perfecto. Entonces nos pide que hallemos el valor de m más n. Reemplazamos m15, n10. 15 más 10 igual a 25. Entonces esa sería nuestra respuesta.